Todos, todas, como ya hay bastantes personas esperándonos, iniciamos hoy este webinar dando el informe que la única motivación que tenemos en discusión en el comité ejecutivo es el salario mínimo legal vigente, que tenemos los criterios de aportar tres puntos fundamentales como indicadores, como son la productividad, la inflación y también el monto. El monto queremos llegar al millón en esa propuesta, más 125.000 pesos de auxilio de transporte. Estos tres criterios nos acompañan, pero muy especialmente el que hacemos cada año para fundar lo esencial que es la canasta familiar. Ustedes saben que el valor de la canasta familiar determina para las y los trabajadores el aumento del salario mínimo. También todos y todas sabemos que este no es el mejor salario mínimo, que estamos en un país donde si lo pudieran quitar, lo quitan, y no vemos una voluntad del gobierno como para negociar muchísimo más, porque realmente lo que pretende es excusarse con el tema de que la pandemia nos quitó todo, que en la pandemia perdió muchos recursos, que en la pandemia hubo mucha inactividad y el aumento de la inactividad no permite mirar con buenos ojos una buena proyección para el salario mínimo en esta oportunidad. Igualmente, pues hemos hecho varios contextos para que ustedes lo tengan en cuenta, que yo sé que aquí hay directores y directoras de los departamentos donde los contextos de pandemia, más el problema sanitario de salud, más el pliego de emergencia, donde solicitábamos la renta básica como tal, habíamos dejado de lado también el debate del mínimo vital, pero hoy cobra fuerza nuevamente el primer punto del pliego de emergencia, como lo es la salud y la renta básica, para que las y los ciudadanos puedan tener mayor capacidad de acceso, de gasto, y a ver si podemos algún día tener una renta básica que tiene un desarrollo bastante interesante en Europa, en otros países, pero que en América Latina no lo vemos. Y por último, recuerden que el Premio Nobel de Economía adjuntó varios conceptos y era la necesidad de que si el salario mínimo se diera, no afectaba para nada el desarrollo, no afecta para nada el capitalismo en este país y mucho menos afecta las condiciones para un aumento digno. Al contrario, ayuda a que si hay capacidad de acceso y de compra, pues el desarrollo es mayor. Y el Papa propone que un salario mínimo digno prácticamente sería el salario para la población y sería la dignidad de la humanidad en esta etapa, especialmente por una etapa que pasamos de crisis y de pandemia. Entonces, ese es el debate en esta semana, esa es la lucha, los elementos para llegar a la concertación laboral salarial, pero además me parece muy importante contarles que en la COP26, los gobiernos del mundo que se comprometieron a disminuir el 2% del calentamiento, al contrario, encontraron un reto del 3%, de 3 grados centígrados, perdón, de calentamiento, y estábamos en la apuesta de 2 grados centígrados, y hoy en la COP26 se habla del 3 grados centígrados, o sea que el planeta está en una serie de crisis también ambiental muy fuerte, pero yo quisiera decirles también que fuera de ello, en la cumbre tampoco se solucionó nada, ni pudimos conseguir de los capitalistas un compromiso
para que este calentamiento global fuera una realidad. Eso es lo más triste entonces en esta cumbre, y por eso yo creo que vamos a mirar desde ya cómo hacemos el debate hacia el salario mínimo. Presento hoy el tema de licencia menstrual. Es un tema que nos va a servir a todas las mujeres y a todos los hombres, papás, hermanos, esposos que tienen mujeres en su casa y que tienen una atención sexual y reproductiva como lo de la licencia menstrual para atender. Por eso hoy le doy la bienvenida a la doctora Miriam Nieto, quien nos presenta en el día de hoy el tema, y a la vez bienvenida nuestra expositora, que lo hace con mucho profesionalismo para el día de hoy. Miriam, bien, buenas tardes, bien pueda presente a nuestra invitada conferencista en el día de hoy. Ligia, buenas tardes, compañeras y compañeros, buenas tardes. Para Marcela Vega, un fraternal saludo. Marcela Vega es asesora en temas de salud pública de la UTL de la senadora Victoria Sandino. Tiene 6 años de experiencia en el tema legislativo. Es diseñadora, politóloga, historiadora y miembro de un grupo de estudios sociohistóricos en el tema de salud y la protección social de la Universidad Nacional. Hoy hemos querido traer este tema en este escenario, dada la importancia que tiene, y que pues en el tema de salud e higiene, el tema menstrual abarca muchos aspectos del manejo de la higiene menstrual, como factores que vinculan la menstruación con la salud y el bienestar, la igualdad de género, la educación, así como el empoderamiento de las niñas, mujeres y adolescentes en sus derechos. Marcela nos va a contar en qué va esta iniciativa del proyecto de ley y qué aspectos relevantes tiene. Bienvenida, Marcela, este escenario es suyo. Gracias por atender la invitación. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por escucharnos con esta iniciativa que viene liderando la senadora Victoria Sandino. La iniciativa surge, en general, está en el marco de un espectro mucho más amplio que tiene que ver con los derechos de las mujeres, también tiene que ver con los derechos menstruales, que es una corriente cada vez más grande a nivel mundial. Digamos, en la comprensión de que la menstruación no es solo un fenómeno biológico, sino es un fenómeno social, es un fenómeno cultural, es un fenómeno profundamente económico, y en ese sentido los derechos menstruales encierran una gran cantidad de condiciones que van más allá simplemente de la determinación biológica sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, digamos, en buena parte del recorrido y el camino que la senadora ha venido haciendo como feminista, vimos la iniciativa de Argentina. Ella la vio y pensó, bueno, es muy importante. ¿En qué sentido? Evidentemente en el Congreso están cursando varias iniciativas con respecto a los derechos menstruales que tienen que ver con el acceso a dispositivos de higiene menstrual gratuitos, con la adecuación de los lugares para todo el saneamiento básico para que las personas puedan, las mujeres puedan hacer su cambio de su dispositivo menstrual en condiciones higiénicas saludables, en baños, instalaciones adecuadas, tengan derecho a su privacidad. Pero hay un aspecto que nunca o rara vez se contempla en este sentido, y es precisamente lo que vengo insistiendo. No hay solamente una determinación biológica en la menstruación. No es solamente un problema del sangrado que tenemos una vez al mes, de los desórdenes que pudiésemos tener y que sobre todo viven las niñas y las adolescentes mientras su periodo menstrual se regula, sino que tiene que ver con una serie de fenómenos sociales. Por ejemplo, para nosotros esto nos parece todavía increíble, pero existen todavía, como casi yo pensaría que como en las épocas bíblicas, que las mujeres que menstruaban eran sacadas de las aldeas y dejadas en un sitio retirado aparte. Todavía existe el estigma de que la mujer menstruante es una mujer
impura, es una mujer que debe ser aislada, es una mujer que no se puede manchar, es una mujer que si se mancha recibe burlas, pero además también una cosa muy curiosa que nos mostró al construir un poco la exposición de motivos es considerar que la mujer está quejándose de más cuando expresa que está sintiendo un grave cólico, cuando expresa que está sintiendo un grave malestar o cuando expresa que justamente a razón de los cambios hormonales, de los cambios que se dan físicamente, está sufriendo una serie también de consecuencias de fatiga, de cansancio, de falta de concentración, de insomnio, de dolor de cabeza, de mareo, de náuseas y por supuesto la dismenorrea, que ya es la presencia de un cólico más o menos severo a muy severo, ¿no? Entonces, es un fenómeno que la gente suele disminuir, sobre todo las personas que no son mujeres, suelen disminuir a tú eres muy floja, tú eres muy perezosa, eso no es nada, te gusta poner problema por estas cosas, pero resulta que biológicamente la gente no entiende que, solo lo entendemos nosotras las mujeres, que el momento de la menstruación es un momento de un desprendimiento muy fuerte del endometrio, es un desgarre interno, no es una patología, es natural, pero no quiere decir que sea una cosa suave, es un desgarre interno con una producción hormonal bastante elevada, esto solamente para hablar de los dispositivos biológicos que suceden ahí, y que es un desgarre que como tal produce un sangrado. Es decir, si usted cogen y le desgarran un órgano interno y produce un sangrado, es una situación supremamente dolorosa, supremamente desgastante y agotadora. Entonces no es el desprendimiento de un órgano, pero sí es un desprendimiento severo de un tejido con un sangrado de varios días, lo que no es en absoluto una cosa menor. Por más que se trate de disminuir, no se trata de un asunto menor. Pero además, como ya les decía, rodeado de una serie de estigmas, rodeado de una serie de tabúes, rodeado de la concepción de que por ello la mujer es menos, por ello el sangrar es algo que avergüenza, bueno, rodeado de una presión social muy grande que hay justo cuando uno está en ese momento de su mes, ¿no? Y adicionalmente se suma entonces una cuestión que hemos venido también estudiando bastante sobre el asunto y es el fenómeno de la pobreza menstrual, es decir, además de que usted tiene todo este momento en la vida que es muy duro el mes, que es agotador, que es un desgarre, que produce un sangrado. Adicionalmente, tenemos que, en efecto, muchas niñas y adolescentes, sobre todo de lugares rurales, inclusive yo cuando estaba en la universidad y con todo el que estudié en la Universidad Nacional, conocí a compañeras mías que a veces no tenían para adquirir el dispositivo menstrual que fuera, ¿sí? Fuera la toalla, fuera el tampón, fuera lo que quiera que usara la persona. Entonces, todo eso causaba una gran situación muy conflictiva. Nosotros en la encuesta que tenemos en la exposición de motivos es una encuesta que hace la UNPA en la región del Chocó, que es una de las regiones más pobres del país. Y coincidió que la mayoría de las niñas no quisieran tener que ir a la escuela en esos días, ¿no? Estos días son días que se consideran de deserción escolar en muchos lugares, sobre todo en los lugares donde no hay las condiciones para el cambio, donde también por las mismas condiciones socioeconómicas y culturales hay un manejo cultural y un poco hasta supersticioso del tema de la menstruación y además pues también a eso se le suma, por ejemplo, que en lugares rurales el aumento del malestar es mayor cuando usted está en condiciones de mayor desnutrición, cuando usted está en condiciones de mayor tensión por violencia intrafamiliar, cuando usted está en esa serie de condiciones, los síntomas del malestar también aumentan. Esto también nos llevó a considerar una cosa que es muy importante y porque la gente nos dice, pero ustedes, ¿por qué pasan este proyecto como un asunto de salud? Bueno, es importante entender, uno, primero lo pasamos como un asunto de salud por una razón práctica,
porque la senadora Victoria Sandino se encuentra en la Comisión Séptima, que es una comisión que trabaja los temas de salud. Pero más allá de eso, ella ha venido haciendo una reflexión muy importante, que es una reflexión que es vieja en el ámbito de la salud, pero que es muy poco conocida para la gente del común. Y es que salud ya no se concibe solamente como tratamiento de la enfermedad, o como paliación del dolor, o como curación del malestar, sino que salud se entiende, y eso lo entiende desde la Organización Panamericana de la Salud para abajo, y viene también como de los pueblos, por ejemplo, ancestrales, con toda la noción del buen vivir, donde la salud se entiende como buen vivir, es decir, no como presencia de la enfermedad, sino como todas las condiciones de vida que les permiten a las personas tener bienestar y tener una óptima calidad de vida, tener alegría, tener felicidad, tener la posibilidad de realizar sus proyectos de vida. Y una cosa que puede causar, por ejemplo, el truncamiento de estos proyectos de vida es cuando yo, por ejemplo, dejo de asistir a la escuela, dejo de asistir a la universidad, y a pesar de que no puedo irme a certificar de que estoy en una enfermedad, porque imagínense ustedes cada 26, 21, 28 días uno teniendo que ir a solicitar una incapacidad. O sea, a veces para ir a pedir una incapacidad por una urgencia es un lío en una EPS. Entonces no puedes tener la incapacidad como tal. Tampoco te la van a dar fácilmente por menstruar, porque como les digo, desde los médicos para abajo conciben que esto es algo que se puede sobrellevar, que no es algo realmente importante, que la gente le está parando demasiadas bolas a un asunto que no tiene importancia. Entonces, lo que pasa es que hay una ausencia en el ciclo escolar, en el ciclo de formación universitaria, hay una ausencia que se paga, y se paga, por ejemplo, con los trabajos, las calificaciones, los contenidos que hay en ese día, más además las estigmatizaciones que vives, porque ¿cómo así que usted no vino? Si eso es una bobada, ¿cierto? ¿Usted por qué dejó de venir? ¿Por qué dejó de asistir los mismos profesores y profesoras? A veces, por falta de formación y de entender qué es por lo que pasa una mujer durante ese momento, pues le parece que pues, simplemente la persona está ahí como de flojera, pues. Y esto tiene problemas en la pérdida de regularidad, en la pérdida de contenidos, en la pérdida de proceso formativo, pero adicionalmente hay un elemento de desigualdad muy claro ahí, de inequidad, de desigualdad sobre todo, entre hombres y mujeres, y es pues que el hombre no deserta en estos días porque pues él no tiene el ciclo, tendrá otras razones por las cuales desertará de la escuela, pero esto se suma al hecho precisamente de que las mujeres tendrían este agravante aún más. Y en efecto, muchas niñas en la ruralidad, estamos, creo que si mal no estoy viendo en esta encuesta del Chocó, pero que uno podría extrapolar a otras regiones del país, estamos hablando de que el 63 al 70% de las niñas han dejado de asistir en algún momento a sus colegios, a su ciclo formativo. No tenemos estudios de cuánto ha sucedido así en las universidades, seguramente debe ser algo muy similar. Han dejado de asistir 1 o hasta 2 días debido a que se sienten más tranquilas, sienten demasiado malestar y preferirían estar en sus casas. Entonces, así las cosas, pensamos que este proyecto, si bien no soluciona el problema de la inequidad y la pobreza menstrual, se acompaña de otras iniciativas, inclusive la misma senadora Victoria es actualmente ponente única de 2 iniciativas, una del Partido Conservador y otra del senador Armando Benedetti, para que haya dispositivos menstruales gratuitos en los estratos 1, 2 y 3, o al menos en las escuelas rurales, pero esta iniciativa acompaña toda la construcción de lo que hemos conocido como los derechos menstruales, es decir, como una serie de iniciativas que deberían ir encaminadas hacia la construcción de los derechos menstruales, hacia la construcción de los derechos sexuales y reproductivos, y finalmente hacia la igualdad y la equidad en los derechos de las mujeres. Para finalizar, pues les voy a contar solamente los 3 puntos importantes. La licencia menstrual la podrán acceder las niñas, mujeres, adolescentes y personas menstruantes que estén en todo el ciclo formativo, desde la primaria hasta cualquier nivel de educación superior. Estamos hablando hasta los niveles posgraduales, inclusive de educación superior. Lo segundo es que
nosotros ahí pensamos en una acción articulada entre los entes educativos y las secretarías de salud o quien esté encargado de la salud pública en donde se encuentre pues, el instituto o la institución de educación, que generalmente pues, son las secretarías de salud a nivel de los entes territoriales, junto con el Ministerio de Salud con el fin de hacer un rastreo. Nosotros tenemos claramente, hay una cosa que ya tiene que ver más con el aspecto de salud pública y es la posibilidad de la detección temprana de fenómenos como es la dismenorrea, como es la endometriosis, que generalmente son fenómenos sintomáticos de otras enfermedades que tienen que ver con el sistema reproductivo de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres, que se podrían detectar más temprano y con ello también hacer una atención primaria en salud adecuada para detectar posibles enfermedades que puedan conllevar alguna gravedad. Entonces, cuando una niña, cuando una adolescente manifiesta síntomas cada vez más graves y más preocupantes, que pueda la misma institución estar articulada con las secretarías de educación y pueda ser atendida a través de la atención primaria de salud en cualquiera de los niveles de complejidad que ella necesite. Lo siguiente entonces es que las instituciones estarán obligadas, uno, a no evaluar, a no solicitar los trabajos que ese día que la niña o la adolescente selecciona para no asistir, puedan no ser sancionadas durante ese día ni puedan perder su calidad o su regularidad como estudiantes. Finalmente, muchas personas nos preguntaron por qué esto no lo hicimos extensible a las trabajadoras y a las personas pues, que están en el mundo laboral. Y creo que esto es importante porque ya que estamos en un webinar con la CUD, es importante aclararlo, ya que ustedes trabajan por los derechos de las trabajadoras también. Nosotros durante estos 3 años, y yo creo que ustedes también se han dado cuenta, hemos visto una grave barrera que hay, que es como la gran talanquera que existe a cualquier iniciativa legislativa, y son dos asuntos de corte neoliberal que se han impuesto en Colombia, que es el marco fiscal de mediano plazo y que es la necesidad siempre del aval del Ministerio de Hacienda para cualquier tipo de proyecto. Y prácticamente cualquier proyecto que vaya encaminado a garantizar derechos que requiera alguna erogación por parte del Estado tiene aval negativo del Ministerio de Hacienda. Y aval negativo es prácticamente la sepultura de un proyecto. Entonces, nosotros queremos avanzar, pero también queremos avanzar, y la senadora ha sido muy clara en esto, ella quiere avanzar hacia cómo dar este alivio, cómo aportar con la licencia menstrual a toda la construcción de los derechos menstruales para las trabajadoras también. Entonces hemos ordenado dentro del proyecto que haya una comisión que es de carácter intersectorial con participación social de las trabajadoras, de organizaciones sociales, de organizaciones académicas, para elaborar un plan a 5 años para la implementación de la licencia menstrual para las trabajadoras. Con esto también que busca, y esto lo expresaba hace unos días también la senadora en un webinar que fue invitada, y con lo que se busca también estamos a la expectativa de que haya un gobierno diferente, y creo que todos, trabajadores, trabajadoras, la senadora, oposición, bueno, también los que trabajamos con la senadora, estamos a la expectativa de que haya un cambio de gobierno, que haya un cambio de este tipo de medidas neoliberales restrictivas, de escasez, de negación de derechos de las personas, y que esta comisión pueda funcionar en el marco de un gobierno diferente, para que las trabajadoras tengan derecho a su licencia menstrual y puedan tener este alivio también en sus condiciones. Entonces lo hemos dejado ahí como pisado, esperando ya la otra parte del trabajo, que es que pues los colombianos y las colombianas abramos los ojitos y podamos cambiar nuestra actual tendencia de elección de gobiernos por un gobierno más alternativo y diferente en Colombia. Marcela, muchísimas gracias.
compañeras y compañeros que se encuentran en este espacio, hemos visto que el manejo de la higiene menstrual o con todas las indicaciones que aquí Marcela nos ha expuesto, pues este es un tema tanto como ignorado, ¿no? Tal vez es un tema que no se le ha puesto esa connotación que debería tener para apoyar el manejo de la menstruación en nuestras mujeres, niñas, adolescentes, que cada vez que van a la escuela, pues sienten a veces ese trato discriminatorio, ¿no? Creo que comprender comprender la menstruación es como un proceso biológico completamente normal, conocer cómo se presenta, cómo se maneja, incluyendo todos estos síntomas que incluso nos daría para una temática mucho más adelante, pero pues el espacio es muy reducido. No sé ustedes si tienen alguna pregunta o algo para que Marcela, pues aquí la tenemos de viva voz. Compañeros, tienen la palabra. Miriam, yo estaba levantando la mano, no sé Ay, si Ivonne, qué no pena soy yo. contigo. Sí, tienes la palabra, Ivonne. Gracias. Bueno, agradecerle a Marcela por la intervención y por la información que nos brinda. Sin embargo, creo que si bien es una iniciativa que empieza donde deben empezar todos los procesos de educación, que es en el marco pues de la edad temprana, en este caso de las niñas y adolescentes, creo que también no debería haber mucho espacio entre esta iniciativa y la conformación de esa comisión para la forma en que esta situación impacta el mundo laboral. Porque si bien eh, creo que reconocemos los esfuerzos y es un buen comienzo, deja de lado algo que podría estar argumentando uno de los problemas más grandes frente a al ámbito estructural en el tema de salud y seguridad en el trabajo. Creo que va mucho más allá porque incluso nos habla de unas prestaciones sociales que están también desprotegidas y que ayudan a incrementar la inequidad y la brecha entre el género, en especial en estas circunstancias donde la atención deriva de situaciones específicas como para las mujeres y el impacto real que esto trae en el ámbito laboral, lo que hace que los distanciamientos sean aún mayores frente a la negación en el acceso que deberían tener las mujeres al mundo laboral, bien sea en su juventud o ya en su edad adulta, por el impacto que puede tener una licencia, un permiso remunerado, etcétera. Entonces creo que se puede fortalecer, afortunadamente, en los espacios sindicales a través de la herramienta de la negociación. Hemos logrado incorporar estos temas dentro de las agendas, ya que la agenda pública queda corta, no pasan de ser buenas intenciones, pero en términos de la ejecución es mínima. Entonces creo que podríamos aunar esfuerzos para mejorar los resultados que se esperan en esa iniciativa de la senadora. Gracias. Gracias, Ivonne. ¿Alguien tiene algún aporte o alguna inquietud? Aprovechemos a Marcela. No sé. No todos al tiempo. O ya estamos cansados por el tema de que no hemos almorzado aún. Bueno, yo quiero agradecer aquí, me han escrito por el interno. Tengo unas chicas de la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta. Están también nuestros compañeros pasantes, Camilo Andrés de la Universidad del Atlántico, a cada uno de nuestros compañeros que se han conectado, Carmen Yolanda, subdirectiva Caldas, Dori Capera, Esgar, Efren, a cada uno de ustedes que si me pongo a enumerarlos, pues no terminaría. Ligia, le cedo la palabra. No sé si tienes alguna otra inquietud para Marcela o si Marcela nos cuenta, ya nos dijo que pues la tarea es, les dejamos aquí la reflexión, cuál es el papel de nosotros como sindicalistas y en estas iniciativas de proyectos de ley donde
este tema de la menstruación, aunque no tiene como la relevancia que algunos le dan, pues es para poder manejar de manera adecuada, segura y con dignidad, permitiendo pues que tanto nuestras adolescentes, niñas como jóvenes se sientan cómodas y y más saludables. Ligia. Sí. Ligia. Sí, Marcela, muchísimas gracias. Yo quisiera agradecerle este tema inmensamente a ustedes porque realmente es un tema que, como dice Miriam, es de desconocimiento de la vida de las mujeres, especialmente pues quienes están en esa etapa, y que vuelve otra vez, me hace pensar que se volvió otra vez sobre el desconocimiento de la discriminación de la vida de las mujeres en la atención específica de lo que es la menstruación. Yo creería, y lo que es este problema, yo creería que para la salud, supremamente importante, para los procesos de educación, como decimos, es indispensable. Creo que nuestra educación debe considerar esencialmente la vida de las mujeres como tal en eso, sus condiciones, pero muy especialmente esta etapa que es una etapa bastante interesante con todos los problemas que nos de los que nos habla Marcela, precisamente por las condiciones biológicas que tenemos y que tienen muchas mujeres. Entonces, que sea este puede ser el inicio de una labor educativa y que todos y todas hoy aprovechen este tema para que lo divulguen, le digan a las personas los derechos que tenemos que no lo han reconocido y que muy interesante para la vida de las mujeres, las condiciones incluso de entendernos en los momentos que son realmente propios de nuestra salud. Y eso me parece un agradecimiento por Marcela y también a la doctora por esta preocupación de la vida nuestra y de las mujeres. Y pues quedamos entonces pendientes del próximo webinar. Decirles también que estamos exigiéndole al Ministerio del Trabajo que reactive la comisión de pensionados para poder hablar también muchos temas que hoy hay en pandemia. Y que les dejo esta preocupación para las mujeres. Hoy es muy indispensable que la economía del cuidado tenga como condición esencial la renta básica, que esa renta básica en el país hace falta, que es necesaria y que sin ella pues no podemos seguir existiendo en las condiciones como está este país y en el alto desempleo que se aumenta cada día más. Asimismo, denunciamos en el día de hoy la cantidad de jóvenes que participaron en la protesta, que han sido detenidos por la policía y que han recibido muchísimas torturas y violaciones a los derechos humanos por el solo hecho de haber participado en la protesta. Bueno, entonces los dejo la próxima semana. Gracias, Ligia. Tenemos una pregunta. Pymes. Y bueno, una feliz tarde, Miriam. Entonces usted continúa. Gracias, Ligia. Gracias, Ligia. Marcela, tengo una pregunta acá de María Villada que dice, ¿en qué países ya se está dando esta licencia? Sí. Pues bueno, los mayores casos se han registrado en el sudeste asiático, en Corea, en China, sobre todo. Algo se ha intentado en Italia. En Italia se está intentando que sea para las trabajadoras. En Corea y China fue algo muy curioso porque es para las trabajadoras, pero las trabajadoras no acceden demasiado. Creemos que tiene que ver también mucho con la formación cultural, con cosas de la formación cultural muy fuertes que hay alrededor de esto en el sudeste asiático. No tenemos los diagnósticos. Y en Argentina, que está cursando. Parece que Nueva Zelanda también va a estar adelantando su proceso, por lo menos allá ya está muy adelantado
allá ya se dan los dispositivos de forma gratuita para las mujeres, no solo las trabajadoras o las que lo necesiten, sino como un acceso universal. Frente a lo que decía la otra compañera sobre lo de las trabajadoras, nosotros hemos puesto este plazo porque miren, de verdad nosotros nos hemos sentado a buscar información. No hay información, no hay una encuesta general de cómo es la situación de las mujeres durante la menstruación. Lo que encontramos fue este estudio del Chocó, que ustedes saben es una cosita muy pequeña. Nosotros necesitamos una primera fase para armar ese plan para las trabajadoras del estudio. Necesitamos las cifras, necesitamos saber en qué está. Acá claramente no hay una preocupación del Estado y de los sucesivos gobiernos para hacer un buen diagnóstico, más allá de los diagnósticos que se hacen en los ASIS o los informes de cómo estamos en salud, ¿cierto? En segundo lugar, a nosotros pues todavía, es decir, como les digo, hay muchas cosas que hablar sobre derechos menstruales y derechos sexuales y reproductivos y derechos de las mujeres. ¿Qué es lo que nos parece que ha funcionado ahora que somos oposición y que tenemos una planadora? Nos funcionan los pequeños proyectos. O sea, yo sé siempre que en un proyecto, siempre nos dicen, pero les faltó esto, les faltó aquello, les faltó lo otro. Miren, si ustedes intentan pasar en este momento político una gran reforma, por ejemplo, de derechos laborales, hay una planadora que es que ni siquiera se lo llegan a agendar, o sea, ni siquiera lo llegan a meter en el orden del día. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que luchar? Para mí me parece que hay que luchar las cosas en un orden, a veces nosotros queremos dar la lucha y es importante, pero tenemos que luchar en un orden lógico y el orden lógico es que tenemos que cambiar las correlaciones políticas en nuestro país. Ese tiene que ser el primer orden del día, porque mientras tanto podemos desgastarnos en pasar, en intentar reformas de uno y otro puño, porque la planadora aquí es imposible, se los digo así, es imposible. Nosotros nos alegramos cuando nos agendan un proyecto, porque realmente, inclusive para el agendamiento, es casi imposible como oposición lograr esto. Que nos asignen una ponencia importante como oposición, una ponencia ni siquiera de nuestros propios proyectos, sino de proyectos de otros congresistas que no tienen que ver con nosotros, pero que son buenos proyectos que se los agenden a la oposición, es casi irrealizable. Entonces, es importante que nosotras como mujeres y además busquemos también, perdónenme la cuña, pero busquemos ampliar los espacios de representación política en estas instancias para que haya mujeres que quieran defender los derechos de las mujeres y los derechos de las trabajadoras, ¿sí? Y por eso nosotros hemos dejado este plazo tan largo, porque para nosotros es importante el primer gran paso, que yo espero que se dé en el 2022, y es intentemos cambiar la correlación de fuerzas e intentemos también lograr una mayor representatividad en estos escenarios de mujeres críticas, conscientes, feministas, mujeres que vayan por los derechos de las mujeres, ¿sí? Y por eso le damos todo el plazo. Uno, para que se hagan los estudios que tienen que hacer. Dos, para que podamos ubicar una nueva correlación de fuerzas. Tres, para que pase lo que todavía dura este gobierno, que son por lo menos todos los presupuestos y las asignaciones generalmente tienen efectos sobre un año más, ¿sí? O sea, esa regla fiscal va a tardar muchísimo en ser eliminada, porque ustedes recuerden que esa regla fiscal es un acto legislativo, está a nivel constitucional y poderla modificar va a requerir su tiempo, inclusive aún teniendo un gobierno con una correlación de fuerzas diferente. Pero hay que poderla modificar porque si no, nosotros lo que vamos a tener es que le ordenamos a los patrones que le den un día de licencia menstrual a las mujeres y aquellas, por ejemplo, que están en ODS, pues simplemente les van cancelando la ODS. Entonces necesitamos también lograr cambiar el marco fiscal, lograr algunas garantías para las trabajadoras, sobre todo aquellas que están más desprotegidas dentro del trabajo, y luego sí poder garantizar esta otra suerte de derechos para ellas y pues para todas las mujeres trabajadoras, ¿sí? Entonces, por eso le dimos ese plazo, porque nosotros hubiésemos querido de inmediato, y fue lo primero que pensamos. Lo primero que la gente nos decía era, ay, pero ¿y las trabajadoras? Y además porque les tengo que decir otra cosa que le ha pasado mucho a Victoria donde quiera que ella va. Llega a los colegios y las chicas de los colegios rurales más alejados del país les dicen, pero qué buena idea es esa.
como se lo dicen las señoras ejecutivas, se lo dice la trabajadora raza, se lo dicen las maestras. O sea, es increíble lo sentido que es para las mujeres que se les conceda, y hubiese sido mejor más tiempo, pero por lo menos un día para paliar este malestar, que es una cosa como que muchas callamos, imagínense, muchas callamos por mucho tiempo, muchas callamos por temor a que se nos dijera que éramos débiles, que estábamos exagerando, que bueno, cualquier cosa. Y sin embargo, qué necesidad tan sentida en la mayoría de las mujeres. O sea, muchas sienten de solo nombrar licencia menstrual como que le hacen una cara de un alivio profundo. Entonces, yo las invitaría muchísimo a que hiciéramos presión y apoyáramos este pequeño primer avance y luchásemos porque realmente la correlación de fuerzas en Colombia pueda cambiar y podamos llevar adelante todo un paquete importantísimo de reformas y de derechos para las mujeres y para las trabajadoras. Gracias, Marcela. Hay una pregunta en el chat. Omaira dice, ¿cuál es la opinión que tienes tú frente al subsidio menstrual que comenzó a entregar Confama? ¿Sería posible que este tema de educación menstrual lo asuman las cajas de compensación? Bueno, yo creo que en principio la educación menstrual la tiene que asumir el Estado. O sea, tiene que ser una política de Estado. Tiene que ser una política intersectorial, es decir, no es solamente deje usted a un maestro o una maestra en un colegio dándolo, o cree una oficina en un acápite de una oficina de recursos humanos, o entrégueselo a una EAPB o a una caja de compensación. En principio tendría que ser una política pública de Estado, que exista una política no solo de educación menstrual, sino de derechos menstruales, donde hayan dispositivos de higiene menstrual, donde hayan cambiadores, donde haya acceso al agua potable y donde haya la licencia menstrual. Y, por supuesto, también el subsidio menstrual. Entonces, primero tendría que ser una cosa que, más allá de las iniciativas de agentes privados o mixtos, tendría que ser primero que nada una gran política de Estado. Ahora, está bien si las cajas de compensación inician, pero creo que no debe ser el actor preferente en este caso. Tiene que ser un sistema de salud público a cargo del Estado y tiene que ser intersectorial, o sea, no solamente salud, sino que tiene que entrar educación, tiene que entrar el Ministerio de Hacienda, tiene que entrar las organizaciones sociales dentro de una mesa técnica mucho más amplia para decidir y definir, y las organizaciones de mujeres, importantísimo esto, y las trabajadoras, para entrar a definir y decidir cuál es la política general frente a los derechos menstruales. Marcela, muchísimas gracias. Estaremos al pendiente qué pasa con esta iniciativa tan, digamos, oportuna. Agradecer a cada uno de nuestros asistentes de cada martes, invitarlos a que nos sigan acompañando. Marcela, en otra ocasión estaremos contando contigo para ampliar algunas temáticas relacionadas o tratar de impulsar este proyecto. Buenas tardes. Solo una cosa que la senadora me escribió, Ajá. que les manda un saludo muy especial y que va a estar pendiente de cuando la quieran invitar, poderlas acompañar la próxima vez. Marcela, muchísimas gracias. Retornamos contigo ese saludo fraternal de la senadora y estaremos atentos a otro espacio para que ella nos pueda acompañar. Vale. Muchas gracias. Vale. Ok. Que estén bien. Hasta luego. Gracias, compañeras. Feliz tarde. Gracias a todos, Dori, gracias. Hasta luego, compañeras. Una feliz tarde, gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Que estén bien. Gracias por todo, gracias a la información. Gracias, Efren. Gracias, compañera Ligia. A todos. Teófilo, gracias. Feliz tarde. Un abrazo. Compañeras, compañeros, que estén muy bien. Fuerte abrazo para todos. Gracias, Cut Caldas. Feliz tarde. Ligia, feliz tarde, que estés bien, gracias.